Muy, pero muy buenas tardes, ya estamos, es un nuevo miércoles, un nuevo programa, la verdad que con muchas ganas de pasar este tiempo con vos. Como siempre te digo, es un programa pensado en vos, sí, pensado para la mujer, en cosas cotidianas que vivimos, cosas que tenemos que aprender a vivir, cosas que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir transformando nuestras vidas a como quiere Cristo, ¿sí? Así que gracias por estar ahí del otro lado, seguramente ya te vas a empezar a conectar. Hoy vamos a tener un nuevo tema como cada miércoles, así que prepárate ahí un papel, una lapicera para poder anotar y escribir todas las cosas que te parecen importantes, ¿sí? Sin más, lo voy a ir invitando a Ivana, que va a estar con nosotros compartiendo este programa, ¿sí? Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien. Acá con expectativas de lo que Dios va a hacer hoy, ¿no? Sí, realmente sí. Ya pasó una semana, es increíble. Otra vez Pasó. miércoles, pasa rapidísimo. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Con muchas ganas, ¿no? De poder compartir la palabra de Dios y ver cómo podemos trabajarla en nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, cada punto que se trata nos ayuda a modificar, a cambiar diferentes aspectos de nuestra vida, así que está buenísimo. Así es, sí, sí, sí. Sirve para seguir transformándonos, ¿no es cierto? Creo que hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Dios comenzó la buena obra, dice que no va a parar hasta que la termine, ¿no? Pero creo que hay partes que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Permitir que Dios nos transforme a partir de poner en obra las palabras de Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí Sí, estamos. El fin del programa es ese, ¿no? Ayudar a las mujeres como nosotras a mirarnos y a dejar que la palabra nos confronte, ¿no es cierto? Así que, ¿qué le podemos decir, Ivy, a las mujeres que ya están conectándose? si ya te conectaste, pones compartir. Primero decirte que la mejor decisión no es una casualidad que hoy te conectaste, sino que Dios va a hablar a tu vida. Y si ya estás en el vivo, pongas compartir y copias el enlace y lo puedes poner en tu estado de WhatsApp, lo puedes mandar por un WhatsApp personal a alguna de las chicas, alguna amiga, algún familiar, a alguien que vos quieras mandarle, se lo compartís y ellos entran automáticamente al vivo. Pones ese enlace, ese link, lo puedes poner en Instagram, en Face, en tus estados de Messenger y quien lo vea puede entrar al vivo. Así es, así es. Bueno, ya está Sabrina y dice, Dios las bendiga, mujeres hermosas, gracias. Gracias, a vos también, te bendecimos. Está Sabrina también, Sabrina Lilian. Este, Se van a ir conectando seguramente las chicas. Bueno, y hoy, como siempre decimos, tenemos un tema diferente y hoy vamos a hablar de las metas, ¿sí? De la importancia de las metas. ¿Qué te parece a vos? ¿Es importante tener metas, Ivy? Es importante, sí, sí, porque si no voy a andar a la deriva. No voy Wow, a tener en claro en dónde, sí voy a saber dónde estoy, pero no hacia dónde quiero ir, entonces necesito tener una meta. así es, así es. ¿Tenés metas? Tengo metas. ¿Tenés metas? Bien, bien, excelente. Bueno, eso va a ser la consigna de hoy, ¿no? Que aquellas que estén conectadas puedan poner las metas que tienen, ¿sí? Esas metas que están teniendo, ¿sí? Después vamos a ir viendo qué son las metas, ¿no? Vamos a ver qué son las metas, vamos a ver la importancia de tener metas, ¿sí? Y luego de todo esto vamos a ir a centrarnos en una meta específica, una meta irreemplazable, una meta que toda mujer, hija de Dios, debería tener como meta, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí vamos a ir viendo cada puntito, ¿sí? Así que bueno, ya la estamos alentando a que puedan tomar la consigna de hoy, ¿no? Y poner sus metas. A veces andamos tanto a la corrida, a veces nos entretenemos o nos desenfocamos a mirar otras cosas, a mirar lo que nos falta, a mirar, ¿no es cierto?, el trabajo que hay que hacer y nos desenfocamos de aquellas metas que tenemos. ¿Verdad, Ivy? Sí, sí es bastante, es importante tener la meta para saber hacia dónde quiero ir, pero es real esto que decís, ¿no? De cómo nos desenfocamos
y estamos viendo siempre lo que nos falta y no hasta dónde hemos llegado, lo que hemos logrado. Exacto, sí. Es sumamente importante, por eso puse la importancia de las metas, ¿sí? El poder comprender también qué son las metas es algo importante, porque a veces el hecho de no comprenderlo del todo, uno no puede trabajar en ello, ¿sí? Así que una de las cosas que dice sobre la meta, dice, es el resultado deseado que una persona imagina, planea y se compromete a lograr, ¿sí? Es un resultado deseado que una persona imagina, planea y se compromete a lograr, ¿sí? Fin al que se dirigen las acciones. Y otra dice objetivo a alcanzar. Me encantó las definiciones que pusieron, pero me encantó la primera donde hay 4 palabritas, ¿no? Desear, imaginar, planear y comprometerse, ¿no? O sea, no es tan fácil, no es así nomás, ¿no es cierto? Y hablando de esto, quería mostrar justamente en Proverbios 13:4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, ¿sí? El alma del perezoso desea y nada alcanza, ¿sí? Proverbio 21:25 dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. ¿Sí? ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y Eclesiastés 11:4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará, ¿sí? Y buscaba la palabra perezoso, porque hablamos de esto, ¿no? Cada versículo tiene un poquito con esto, y vamos a ver por qué tiene que ver con las metas estos versículos. Perezoso dice que es una persona que no, negligente, ¿sí? Descuidada, falta de compromiso, falta de disposición para realizar actividades, ¿sí? Entonces, ahí entramos a mirar de lo importante que es tener metas, ¿no es cierto? Pero de no solamente desearla, ¿no? El perezoso siempre dice, lo desea nada más, se queda en ese punto. Y creo que muchas veces nos encontramos en ciertas cosas deseando nada más, ¿no? Solamente deseando tener, a ver, me encantaría tener lo que aquella mujer alcanzó, me encantaría tener los hijos que tiene aquella persona, o me encantaría tener, ¿no es cierto?, los dones de aquella persona. Y la verdad que te quedas en el deseo, ¿no? Y acá dice que no solamente tenemos que desear, sino que tenemos que imaginar. Y una de las cosas que hablábamos los otros días en cuanto a esto de la fe, ¿no es cierto?, que tenía que ver con imaginar, ¿no es cierto?, con imaginar aquello que quiero y que quiero alcanzar, ¿no es cierto?, con aquello que tengo la certeza, la convicción de alcanzarlo. Ahora, dice imaginar, después dice planear. Obviamente uno tiene que planear cómo voy a llegar, ¿no es cierto?, hacia ese lugar, hacia aquel objetivo que quiero alcanzar. Y después el comprometerme. Si yo no me comprometo a alcanzar, a trabajar sobre aquello que quiero, esa meta que quiero alcanzar, va a ser imposible. Pero, ¿será fácil estos 4 puntitos? Ivy, ¿qué decís? Desear, deseamos todos. Hasta ahí vamos bien, vamos como ahí alineados. Vamos bien. Ajá, bien. En el resto habría que ver qué punto nos podemos poner en cada uno, ¿no? Deseamos, imaginamos, pero hablas de planear. Exacto. A veces hacemos las cosas al tuntún, así nomás, no planeamos, no imaginamos, surgió y lo hacemos. Y en realidad habla de 4 puntos fundamentales para poder alcanzar una meta, lo que es una meta, digamos, ¿no? Tal cual, Entonces, tal cual. Sí. Es un trabajito. Es sumamente importante y es un trabajito que viene justamente, que es para nosotros. Por eso traigo estos versículos, ¿no?, que muestran el otro lado, ¿no es cierto? Cuando deseamos, porque muchas veces decimos, ¿por qué no alcanzo si yo quiero? Sí, pero una cosa es desearlo, una cosa es quererlo y otra cosa es trabajar para alcanzar eso, ¿no es cierto? Entonces, y después obviamente uno tiene que planear de qué manera lo va a alcanzar. Hay personas que alcanzaron muchas cosas y son increíbles, pero la verdad es que no la alcanzaron de una manera honesta. Claro. ¿Sí? Tiene que ver mucho con qué valores, ¿no es cierto?, vas a alcanzar aquello, de qué manera vas a trabajar. Es necesario planificar, ¿no es cierto?,
aquello que... Y después el compromiso. Creo que una de las cosas que nos cuesta mucho es comprometernos, es saber que tenemos que trabajar que tenemos que levantarnos. De hecho, una meta es el objetivo a alcanzar, dice. Y si tenés objetivos a alcanzar, vos te levantás cada día queriendo, o sea, acercarte, ¿no es cierto?, más a ello. ¿Vos qué pensás de esto? Esto me hace acordar cuando yo deseaba tener una casa diferente. Lo deseé, lo imaginé, pero tuve que planear y tuve que comprometerme a llevar, me hizo acordar mucho de eso, ¿no? Cuando lo estabas contando, tuve que Exacto. comprometerme cada día y cada día era recordar que tenía una meta y tenía que seguir deseándolo de la misma manera, lo tenía que seguir imaginando de la misma manera. Si bien tenía un plan, pero el plan no variaba, pero los otros 3 puntos los tenía que todos los días mantenerlos, ¿no? Ahí Vivos, está. eran presentes. Exacto, exacto. Aparte, en el camino también podés seguir, vos decías, el plan no variaba, pero a veces cuando vas haciendo, cuando te vas moviendo, a veces Claro. por ahí tenés que planificar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, vos planificaste tu casa y por ahí no te dieron como los metros, ¿no es Los cierto? metros. Exacto, los metros, y tuviste que cambiar, organizar de una manera diferente por ahí las habitaciones o el baño, pero la cuestión es que tuviste estos 4 puntitos, ¿no es cierto? No solamente el desear y el imaginar, sino que planificaste para tener lo que tenés hoy, ¿no es cierto? Creo que en cierta manera ya lo alcanzaste, ¿no? Todavía hay cosas que terminar, pero ya están ahí y que seguís comprometida a esto. Y qué buen ejemplo que trajiste para ver lo importante que es, ¿no es cierto? El comprender de que es importante tener metas, ¿no? Y no solamente desearlo, sino comprometerme, ¿no es cierto?, a trabajar sobre ello, ¿sí? Así que otro de los puntos que íbamos a tocar, bueno, esto es la meta, ¿no es cierto? Entonces esos objetivos, ¿no es cierto?, que queremos alcanzar y que necesitan, ¿no es cierto?, de no solamente desearlo, sino poder comprometerme a eso. Ahora, el otro punto que quería trabajar sería por qué es importante tenerlas. Vimos lo que es, ¿no es cierto?, las metas, pero ahora vamos a ver por qué es importante tenerlas, ¿sí? Y vi un par de cositas ahí que me encantó. Dice, porque nos ayuda a convertir nuestros sueños en realidad. Vos decías, tenías ese sueño, ¿no es cierto? Eso que querías alcanzar. Vos decías, quiero una casa diferente, ¿sí? Ese era tu sueño, ¿sí? Ahora dice, nos ayuda a convertir nuestros sueños en realidad, a alcanzar metas, ¿sí? Al alcanzar metas, obtenemos una sensación de logro, ¿sí? De lograrlo. Esta nos da confianza y nos ayuda a creer en nosotros mismos. ¿Sí? A saber que podemos, ¿sí? Que si le ponemos onda, que si podemos trabajar sobre ello. Yo creo que al alcanzar este sueño tuyo, que era tu casa, al alcanzar verla, creo que te da la suficientemente confianza de poder ir a alcanzar otros sueños que tenés, ¿verdad? Claro, sí, es que creo, es real esto que decís, ¿no? Alcanzar esa meta, llegar a esa meta, ¿no? Que uno se traza, te anima a poder trazarte otras, porque lo primero que decís es, bueno, si esto lo pude hacer, también voy a lograrlo. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Es Sí, es sumamente verdad. importante el tener metas, porque son las que nos mantienen vivos, enérgicos, con actitud, con ganas, ¿no es Claro. cierto? Y nos mantiene trabajando. Si no, estamos perezosos, ahí sin hacer nada. Por ahí, si en este tiempo te estás encontrando de esa manera, tendrías que trabajar tus metas, ¿no? Vamos a saludar, está Luna, bien, qué lindo, está Hola. Sil, Virginia, qué lindo, bien. Bien, mandamos un besito a cada una, ¿sí? Les animamos a poder compartir, ¿sí? Sil dice, alcanzar metas le da la gloria a Dios también. Excelente, Sí. muy bien. Sí, 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 sí. Qué bueno que recordemos la consigna de hoy. La consigna de hoy es, para aquellas que se están comunicando, conectando, pongan cuáles son sus metas. ¿Cuáles son sus metas? ¿Sí? Vamos a tratar de despertarlas. Viste que muchas veces decimos que comienza con un sueño, ¿no? Y muchas veces, ¿verdad?, que nos quedamos dormidos. ¿Qué quiere decir?
¿sí? Que no nos despertamos para poder trabajar. Una cosa es tener un sueño mientras estoy dormido y otra cosa es tener ese sueño cuando despierto, porque empiezo a trabajar sobre ello, ¿sí? Pero muchas veces despertamos y aún estamos dormidos a nuestros sueños, a esas metas que queremos alcanzar. Por eso es importante que tengamos siempre presentes esas metas que tenemos, ¿no? Porque entonces nos ayudan a creer a nosotros mismos y nos da la suficiente fuerza y esperanza para alcanzar nuevas metas, ¿sí? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Es un buen momento para poder dejar que una adoración nos pueda empezar a mirar o a retraer, a volver a traer a nuestra mente aquellos sueños que tal vez lo hemos guardado, que dijimos en algún momento ya está, no va a poder ser. Vamos a dejar que Dios empiece a ministrar nuestras vidas para después seguir continuando con el programa. Amas sin condición. No buscas perfección. No necesito pretender. Lo entrego todo a ti. Lo entrego todo a ti. Toda mi atención mereces, no menos que mi devoción. Háblame y responderé, lo entrego todo a ti, lo entrego todo a ti. Oh, 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 de mi corazón, de mi corazón. Oh, 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 de mi corazón, de mi corazón. Rey de mis emociones, también de mis intenciones. Escudriña en mi interior, te entrego todo a ti, te entrego todo a ti. Oh, 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 de mi corazón, de mi corazón. Oh, 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 de mi corazón, de mi corazón. Oh, 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 de mi corazón, de mi corazón. Oh, oh, de mi corazón, de mi corazón. Soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre. Sí, Señor, soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre.
La paz de mi ser pertenece. Preciosa adoración, ¿sí? Qué lindo poder tener esa meta, ¿no? El pertenecer a Él para siempre, ¿no es cierto? El mantenernos unidos a Él, no separarnos de Él en medio del camino, ¿no? Qué linda meta, ¿eh? Qué linda meta. Bueno, estamos hablando entonces, ya dijimos qué es lo que es una meta, dijimos la importancia que es tener las metas y como le decía, después nos íbamos a centrar en una de las metas, una meta irreemplazable, una meta que toda mujer, hija de Dios, debería tener, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el seguir las pisadas de Cristo, ¿sí? En primera de Pedro 2:21 dice, para esto fuimos llamados, seguir sus pisadas, para seguir sus pisadas. Y qué bueno que nos centremos en esta meta, ¿no es cierto? El poder seguir sus pisadas, ¿no? Cuando empezaba con esto, recordaba ciertos lugares que son descampados, ¿verdad? Y que en vez de dar toda la vuelta, uno empieza a hacer caminos, ¿no es cierto?, para tener como un atajo. Y al principio no se ve nada, pero cuando uno va una y otra vez, se va haciendo un camino, se va marcando un camino. Y vos ves el terreno vacío, pero hay un camino trazado. ¿Por qué? Porque una huella siguió a la otra y otra y otra, y cada vez fue marcándose más ese camino. Y Dios me ministraba con esto, ¿no es cierto?, que si nosotros seguimos sus pisadas, ¿no?, que se ven claros porque aquellos siervos que están en la palabra son las que siguieron esas pisadas y las quisieron marcar mucho más fuerte las pisadas de Cristo. Y cuando nosotros decidimos y tenemos como meta seguir sus pisadas, seguir esas huellas, seguimos marcando ese camino para que otros nos sigan, para que otros vean, ¿no es cierto? Así que es sumamente importante. ¿Qué te parece de seguir esta meta? Oh, si esa es la meta, buenísimo, es la mejor meta. Y qué buen ejemplo pusiste, ¿no? Me hacía acordar cuando comencé a ir a la iglesia, cruzábamos un campo y es real, estaba el camino a mitad del campo, estaba marcado y conectado una calle con la otra. La gente de ese camino, de tanto ir y venir, había quedado así. Qué buen ejemplo. Y es real, o sea, las pisadas y las marcas, nosotros seguimos sus pisadas, sus huellas, pero va a haber alguien que va a seguir las nuestras también, ¿no? Exacto. Qué maravilloso es esto, porque estamos caminando sobre las huellas, las pisadas de Cristo, pero también de aquellos siervos que son increíbles en la palabra, que encontramos las vivencias de ellos, pero que a pesar de todo lo que vivían, ellos tenían esta meta de seguir las pisadas de Cristo. Y qué bueno que sea nuestra meta también, ¿no es cierto? Así que vamos a, ¿qué dice? A ver, ¿quién más está? Virginia, vamos a saludar a Virginia, bendiciones, dice. Bien, qué lindo, ahí se van conectando las chicas. Bueno, vamos a entonces a mirar un poquito esto de lo que decía en primera de Pedro, ¿no? Seguir las pisadas. Uno de los puntos, porque vamos a tener 4 puntitos, ¿sí? En todo esto. Uno de los puntos, es crecer como Jesús crecía, ¿sí? Ahí está en Lucas 2:52, ¿sí? Nos habla de cómo Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, ¿sí? Y vamos a ir desmenuzando este versículo un poquito porque nos dice de crecer como Jesús, ¿sí? Él dice que crecía. Y el primer puntito habla de crecer, y crecer no es solamente aumentar la cantidad de algo, sino del tamaño, de la intensidad y la importancia de algo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús crecía, ¿sí? En el tamaño, en la intensidad que él tenía, ¿no es cierto?, de lo que hacía, de su obrar, ¿sí? Ahora, esto es lo que tenemos que nosotros tener, ¿no es cierto? Ir creciendo, ¿sí? No solamente en cantidad o en estatura, sino en el tamaño de la intensidad en lo que hacemos, ¿sí? Decimos tener una meta. Depende de mi intensidad, ¿sí? De mi crecer, de mi querer hacerlo, ¿sí? Se va a notar y se va a notar cuánto me acerco a esa meta. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Es necesario esto?
Sí, 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 es sumamente necesario. Esto de trabajar para eso, para que sea notorio, ¿no? Para que van a dejar de ser simplemente palabras y van a comenzar a ver hechos, acciones. Exacto, eso es lo que se veía en Cristo. Él crecía en todas estas situaciones que después vamos a ir viendo, ¿sí? Pero es lo que vos decías en cuanto a la casa. Creo que empezó con un sueño, pero después fue creciendo al imaginarlo, después al planear. Cada vez vas viendo esa intensidad que hubo en este soñar, en este comienzo del sueño. Y esto es lo que pasaba con Cristo. Era notorio en él que crecía, ¿sí? No solamente en estatura, sino que crecía en todo esto, ¿no es cierto? Ahora, otro de los puntitos que dice ahí que crecía en sabiduría, ¿sí? Es necesario que seamos sabios a la hora de trabajar y de planificar este sueño que quiero alcanzar, ¿sí? Sabiduría no es solamente el conocimiento, ¿sí? Muchas veces creemos que cuando hablamos de sabiduría es solamente el conocimiento, ¿sí? Y no es solamente eso, tiene que ver con el aplicar este conocimiento a mi vida, aplicar, ¿sí? Todo lo que yo tengo de conocimiento a mi vida, y esto me va a dar experiencia, ¿sí? En mi propia vida, ¿sí? Hay cosas que yo puedo conocer, que conozco de la palabra, pero hasta que yo no la experimento en mi vida, hasta que yo no las aplico, hasta que yo no trabajo en ellas, ¿sí? No puedo experimentarlo en mi vida, ¿sí? Yo puedo ver cosas maravillosas de siervos de Dios que me encantan, ¿sí? Pero si yo no las aplico, esa experiencia no la voy a vivir yo, va a seguir siendo de ese personaje bíblico. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. ¿Qué pensás de esto? De tener Sí, esta sí. sabiduría, ¿no? Creo que tenemos a esos sabios en conocimiento y lo acrecienta cuando le ponemos la experiencia. Exacto, exacto. Se hace mucho más notorio, ¿no? Tiene, digamos, otro peso con respecto a eso. Bueno, sí, lo leí, lo viví, lo vivieron ellos, pero ya no es porque lo contó otro, sino que lo experimenté yo. Eso mismo, Así es, así es. Es impresionante, impresionante. El pastor dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Así es. Ahí está Marcelo, que nos acompaña siempre en todos los programas. Dice, un estudio dice claramente que llega más lejos aquel que tiene claro su objetivo. Su objetivo. Bien, excelente. Un abrazo nos manda. Muy bien, exacto, exacto. Tenemos que tener claro, ¿sí? Podemos ir viendo cómo él tenía claro el objetivo, ¿sí? Es necesario eso, ¿sí? Entonces, decimos que él crecía en sabiduría. ¿Por qué podemos ver esto? Y dice su palabra, ¿por qué? Porque obviamente se dejaba ver, él lo vivía, ¿no? Él decía cómo tenía que ser y lo vivía. Después vamos a ir entrándonos en esto, pero lo que quería dejar claro es que cuando vemos que tenemos que crecer en sabiduría, no solamente en el conocimiento, ¿sí? Obviamente tenemos que tener conocimiento, ¿sí? Por eso es importante el instituto bíblico, ¿no es cierto? Es importante que leas la palabra continuamente para poder ir conociendo de su palabra, ir conociendo de cómo tenemos que movernos. Pero no es solamente eso, es aplicarlo, ¿no? Y empezar a tener experiencia de eso que conozco, ¿sí? Otra de las cosas que dice que él crecía es en estatura, ¿sí? Hablábamos de que la estatura no es solo lo que habla de cuánto mido, ¿no? Desde mi pie a la cabeza, ¿sí? Sino de el valor y la importancia, ¿sí? Cuando estás determinado, ¿sí? En algún aspecto, el intelectual, el artístico o el moral. En Jesús se podía ver claramente ¿no? Su moral, ¿no es cierto? Cómo era, ¿no es cierto? Eso habla de estatura, la dimensión, ¿no es cierto? Que él tenía. Decíamos recién que alcanzar las metas, tenemos que planificar de con qué valores vamos a alcanzarlo, ¿no? Decíamos de que muchos alcanzan cosas, pero no de una manera honesta, ¿no? Entonces tenemos que ver, y ahí se veía claramente de que él crecía moralmente, ¿no? Que tenía una dimensión en su moral, en su forma. De hecho, dice que él fue hombre como nosotros, ¿no es cierto? Pero que no tiene pecados, no hubo pecados. Así que imagínate la dimensión de su crecimiento moralmente, ¿no? Y en otras cosas. Ahora, dice que también crecía en gracia, ¿sí? Que crecía en gracia. Y veía lo que era gracia, ¿sí?
y dice que habla de una persona afable, amistosa, que se deja ver, ¿sí? Benevolente, que perdona, una mujer, una persona virtuosa. Esto era Cristo. Y dice que, volvemos al principio, dice que Jesús crecía en esto, ¿sí? No había nadie que no quisiera estar con él, no había nadie que no quisiera escuchar sus palabras, quisiera ver lo que, ¿no es cierto? Esto es gracia. Y de la misma manera que lo hizo Cristo, debemos crecer nosotros, en gracia, en que las personas quieran estar a nuestro lado, quieran escuchar nuestras palabras, ¿no es cierto? Es un tema, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto de la gracia? 4 puntos para evaluarnos, diste, ¿no? Ya para ir viendo cómo estamos creciendo, en qué área hay que alimentar más, ¿no? Sumamente importante. Y esto de la gracia, lo que va a generar en otros, el deseo que va a generar en otros, esa comezón de querer oír lo que tenemos para decir, ese deseo de pasar tiempo, es sumamente importante. O sea, todo lo que él hacía ya no era el mismo, no era un niño, no se comportaba, no hablaba de la misma manera. Cada vez iba modificándolo, tampoco tuvo un nivel donde se estancó, sino que fue donde creciendo. se quedó, exacto, tal cual, fue creciendo, sí, fue creciendo en todas estas áreas, ¿no? Una de las cosas que decía sobre la gracia, que es un regalo, ¿no? El regalo siempre es algo bueno, uno quiere recibir regalos, ¿no es cierto? Y esto era él, esto era, de esa manera se lo recibía, se lo veía, ¿no es cierto? Él era afable con las personas, ¿no es cierto? Era una persona que perdonaba, amor, ¿no es cierto? Y él crecía en todo esto. Ahora dice que crecía en todas estas cosas y crecía en gracia para con Dios. No solamente hacía todo esto porque él quería agradar a su Padre, sino que también agradaba a los hombres. Y es maravilloso esto, el poder saber, el saber que todo mi accionar, que todo lo que yo hago, todo lo que yo pueda hacer, tenga la certeza de que le está agradando a Dios, ¿no? Este es nuestro objetivo, esta es nuestra meta, de poder movernos, pensar, hablar, ¿no es cierto?, de una manera en la que agrade a Dios y que también agrade, por ende, agrade a las personas, ¿no es cierto? Una persona que sea agradable también a aquellos que nos rodean, ¿sí? Empezando por casa, ¿sí? A veces entendemos de que esto cuesta mantenerlo aún en la casa. Entonces, lo necesario de crecer en estos puntitos, ¿no? Desarmamos este versículo y tenemos mucho metas a alcanzar, me parece, ¿no? Pero bueno, son necesarios para nuestra vida, ¿sí? Así que entonces tenemos que crecer, ¿sí? Esto está en Lucas 2:52. El primer punto entonces es crecer como Jesús crecía. Ahora vamos al segundo punto, ¿sí? El segundo punto es pensar como Jesús pensaba, ¿sí? Pensar como Jesús pensaba. Ahora, la pregunta será, ¿qué estás pensando? A ver, aquellos que están al otro lado, ¿qué será que estás pensando en este tiempo? ¿Qué estás sintiendo en este tiempo, verdad? Vamos a ver un poquito cómo él pensaba, ¿sí? Ahí en Filipenses 2:5 podemos ver, dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo, ¿sí? Qué increíble que podamos tener o sentir y pensar, ¿no es cierto?, lo que había en Cristo, ¿sí? Podemos ver en Mateo 11:28 cómo él pensaba, ¿sí? Él pensaba para sí, pensaba en aquellas personas que estaban cargadas, oprimidas, y pensaba en darles descanso, ¿sí? En hacer su yugo más ligero. Ese era el pensamiento de Jesús. Impresionante. En Lucas 22:42 vemos cómo él pensaba en todo el tiempo hacer la voluntad del Padre. ¿Qué pensamientos que tenía Jesús? ¿Qué sentir que había en su corazón? ¿No es cierto? Esto nos muestra, nos lleva mucho a ver qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro sentir, en nuestros pensamientos. A veces hay pensamientos tan egoístas, ¿no es cierto? O tan negativos,
pero miren el pensamiento que había en él, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, Mateo 11:25 dice que él se alegraba y se gozaba y daba gloria a Dios por la revelación a los sencillos, ¿sí? Por la revelación del reino de Dios, ¿no es cierto? A los sencillos, aquellos que nadie quería, aquellos que nadie miraba, ¿no es cierto? Él se gozaba porque ellos conocían al Señor, ¿no? Iban a conocer al Señor, le era revelado, ¿sí? El reino de Dios, ¿sí? Impresionante. Qué bueno que podamos mirar, ¿no es cierto?, en este tiempo, cómo estamos pensando. ¿Qué decís? ¿Es fácil pensar como Cristo, Ivy? Hay mucho para cambiar en nuestra mente, pero si nos enfocamos en Él y ponemos nuestra meta en seguir sus pisadas, fácil no va a ser, pero si ese es nuestro plan, si trazamos un plan, Bien. bueno, vamos a tener que trabajar, ¿no? Volviendo a los 4 puntos que diste anteriormente. Sí, Nos sí, vamos a sí, tener sí, que sí. comprometer. Comprometiéndonos, creo que si bien no va a ser fácil, pero lo vamos a poder lograr. Hay muchas cosas que van a cambiar. Así es. Mirá, dijiste una palabra, comprometerse. Y cuando hablábamos de las metas, lo que era la meta era justamente eso, ese sueño o eso que quiero alcanzar, ¿sí? Pero tiene que haber un compromiso, no puedo simplemente soñar, ¿no es cierto? Porque si no, como lo que decía en Proverbio, me quedo en el sueño, no hago nada, no alcanzo nada con soñar, tengo que comprometerme a eso, ¿no es cierto? Y acá vemos claramente el pensamiento, ¿no? No solamente cómo él crecía en todas estas cosas, sino que el pensamiento de él, en su pensamiento ya estaba el querer ayudar a otros, el querer hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? El alegrarse, ¿no es cierto?, por aquel que tiene la revelación de Cristo, del reino. Es maravilloso poder ver cómo él pensaba, ¿no es cierto? Cómo, o sea, él dejaba ver lo que él pensaba, ¿no? Él actuaba sobre eso. Sí. Qué confrontador desde ese punto, ¿no? Llevarnos en esta palabra que desmenuzaste a ver de que si estamos pensando como él, si estamos siguiendo sus pisadas, que es confrontador, pero es transformador a su vez, porque esto nos va a llevar, hoy nos mostrás, Claro, ¿no? Cómo él pensaba, entonces, bueno, cómo están nuestros pensamientos y nada mejor que comprometernos para poder transformar eso, para poder cambiarlo. así es, así es. Antes de seguir, quiero alentarle a las chicas que ya están conectadas. Ahí se agregó Juana, está Ele con nosotros. Qué lindo, Elena. Un besito. Animarlas no solamente a compartir el programa, sino que también a poner la consigna, a compartir la consigna. Vamos, ¿qué metas tenés en este tiempo? Es bueno que lo puedas decir, ¿sí? Que lo puedas hablar, mirarlo, volver a imaginarlo, ¿sí? Y trabajar. Empezar a planificar y a comprometerte en esa meta que vas a poner, ¿sí? Ahí el pastor decía, a ver qué nos pone el pastor, en esto pensad, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántas cosas, ¿no es cierto?, enseñaba Pablo a la iglesia. ¡Wow! En esto pensad, ¿sí? Son cosas que tenía claro Jesús. Él pensaba de esta manera. Podemos ver en todo lo que dice y en esto. Ahora, creo que hay metas para alcanzar, ¿no es cierto? Si nos ponemos en esto, decíamos que ahora nos estamos volcando en esta meta, ¿no? En una meta sumamente importante. Es que es irreemplazable con otras cosas. Podemos llegar a alcanzar otras cosas a nivel material, no sé, sueños, ¿no? Alcanzar. Pero nadie que nos realice o que nos sea tan increíble para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro entorno, alcanzar la meta de seguir sus pisadas, alcanzar la meta de ser como Cristo, ¿no es cierto? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo, ¿no es cierto? Síganme como ejemplo, decía en otra versión, ¿no es cierto? Siga mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo.
wow, imaginamos, empezamos a hablar de lo que es las pisadas y tiene que ver con esto, seguir, ¿no es cierto?, las pisadas de Cristo, ¿no? Bueno, y otro de los puntos que vamos a ver, el tercer punto, es vivir como Cristo vivía. Si hasta acá ya estábamos viendo ya cómo tenemos que empezar a trabajar y cómo tenemos que volver a rever, ¿no es cierto? Si tenemos que volver a planificar, es necesario, vamos, romper esa planificación y volver a planificar nuevas cosas. Estamos a tiempo, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Que con Dios siempre es un Dios de oportunidades y hoy nos está hablando, es para recordarnos nuevamente las metas que tal vez las olvidaste, las guardaste en el baúl de los recuerdos o en el baúl de no puede ser, pero vamos, volvé a abrir ese baúl, volvé a recordar tus promesas, las promesas de Dios, tus metas a alcanzar y a trabajar sobre ello, ¿no es cierto? Uno de los puntos que vamos a ver es cómo vivía Cristo, ¿sí? En Mateo 20:28, ¿sí? Vemos cómo él llevaba un determinado tipo de vida. Cuando hablamos de esto, hablamos de una conducta, ¿sí? Una conducta de vida, ¿sí? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, dice en Mateo 20:28. ¿Sí? Él tenía una conducta de vida. Él no vino para ser servido, él vino para servir. Y lo vamos a ver en cualquiera de los evangelios, cómo él se manejaba y todo, desde que se despertaba hasta que se acostaba, él estaba sirviendo. Él estaba en todos los lugares donde estaba para servir. Nunca pedía algo, sino que él daba, estaba para darse a sí mismo. Y la pregunta es, ¿cómo estamos siendo nosotros? Porque la naturaleza humana es egoísta, la naturaleza humana quiere siempre que le den, que le hagan, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cómo estamos, no es cierto? ¿Cómo estamos siendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo para los demás, sí? O para nosotros, ¿sí? Porque esto es claro. Él dice que él vivía una vida de servicio a los demás. Servía a su padre, en primer lugar, servía a su padre y por ende sirve a las almas, a las personas, aquellas almas a las que él creó y a las que él quiere llegar, ¿sí? Como decíamos hoy, y con la revelación de Cristo. Y estamos acá. Hoy nos toca a nosotros. En aquel momento estaba Pablo hablando y llevando a la gente, ¿no es cierto?, a entender que tenían que seguir la pisada de Cristo. Pero hoy estamos nosotros siendo aquellos que tenemos que seguir las pisadas para después decir a otros, ¿no es cierto?, lo que decía él. Sigan mi ejemplo como yo sigo, ¿no?, el ejemplo de Cristo. Pero no puedo pedir o no puedo llevar a que sean meta de otras personas cuando todavía yo no lo muestro, ¿no? No es lo mismo decir, mira, anda por acá, sin decirle cómo es el camino, a decirle, mira, anda por acá porque es así, así te vas a encontrar con esto, porque estás mostrando tu vivencia. Es diferente. ¿Qué te parece a vos de esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, es diferente esto de vivir como Jesús, ¿no? Cómo estamos, Él vino a servir, es lo que nos decía la palabra, ¿no? Y por nuestra naturaleza lo que buscamos es nuestra comodidad, nuestro cansancio, ayudarnos a las circunstancias y bueno, pero, siempre hay un pero, y Él nos muestra otra manera de vivir, todo lo opuesto al no el yo, sino para los demás, para otro, ¿no? Entendiendo que de ese modo lo estamos sirviendo a Dios. Exacto. Hoy está el pastor a full, ¿eh? Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¡Wow! Es una meta irreemplazable. Nada reemplaza a esta meta, el vivir como Él vivió, el ser como Él es, seguir sus pisadas. Obviamente, vamos a meter la pata 1000 veces. Obviamente, en el camino nos vamos a olvidar de la meta que estábamos teniendo. Pero la idea es que en el momento, ¿no es cierto?, que nos damos cuenta que estamos desenfocados, que nos hemos desenfocado de la meta principal en nuestra vida como hijos de Dios. Volver
volver, planificar y volver, comprometerte a trabajar sobre eso, ¿sí? Sabrina dice, Pronesti, animarnos a hacer su imagen, tal cual, sí, trabajar en eso, es sumamente importante. Una de las cosas en Vivir como Cristo decía, en Hechos 10:38 dice, él andaba haciendo el bien, él andaba siempre haciendo el bien. La pregunta sería, ¿qué andas haciendo en este tiempo? ¿Qué serán tus hechos en este tiempo? ¿No? Wow, hay mucho para trabajar. Yo les doy los versículos para que lo noten, por eso decía siempre noten, sí, para anotar, para no detenernos en el versículo, pero sí después lo pueden leer, pero tiene que ver con esto, ¿no? Él dice ahí en Hechos 10:38, él andaba haciendo el bien, ¿sí? Wow, hay para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Wow, es mucho. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos alcanzó. Gloria a Dios que nos alcanzó, ¿sí? Que hubo alguien que nos habló, que hubo alguien que nos mostró ejemplo, que hubo alguien que hizo y siguió las pisadas de Cristo. Ahora es nuestro momento, es el momento nuestro de poder ir, dice, como él vivía, él dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él iba por todos lados, no solamente sanando y libertando y haciendo milagros, él iba mostrando, sí, el reino de los cielos, él iba mostrando, sí, la gracia de Dios, él iba mostrando con su vida lo que iba a suceder, sí, en la cruz del Calvario. Es maravilloso poder ver cómo él vivía, ¿sí? Y creo que como vos decís, como cada programa, como cada tema que tocamos, nos confronta muchísimo, porque hay puntos en los cuales por ahí nos olvidamos, nos desenfocamos, y es tan importante, ¿sí? Como decía Sabrina Pronesti, animarnos a hacer su imagen, ¿sí? A seguir sus pisadas. Era su mayor propósito ¿sí? Era su mayor propósito, el alcanzar a los perdidos, ¿sí? Ahora, a mí nada me hizo más significativa mi vida, ¿sí? Que el servicio a Dios, por ende a los hombres, ¿no? Es quien cambió mi enfoque de vida, ¿no? Quitó mi mirada egoísta, mi mirada hacia mí misma, a ponerlo hacia el otro, al mirar que el otro también sufre igual que yo, a ver que el otro también le cuesta igual que yo. El mirar al otro y dejar de mirarme a mí. Mucho tiempo, lo único que hice, perdí mucho tiempo en mirarme a mí, en mirar cómo sufrí, en mirar lo que me pasó, en mirar el que no podía, en mirar, ¿no? Cuando nos enfocamos en el otro, cuando nos enfocamos en Cristo, ¿sí? Las cosas son totalmente diferentes. Cambia la perspectiva de vista, no cambia la perspectiva, cambia el enfoque y la vida se vuelve, no sé, valiosa, la vida, me pasa a mí que digo, antes de conocer a Cristo llegué a los 30, me sentía como vieja, me sentía sin ganas, hoy tengo la gana, no sé, de todo, tengo muchas ganas de todo, creo que lo que más ora el Señor es que me extienda vida, porque hay mucho para hacer, ¿no es cierto? El que sane, el que me haga milagros para poder moverme con mayor facilidad, cambió totalmente mi perspectiva de vida, ¿sí? Entonces, es maravilloso que podamos ser como Él, ¿no? Vivir como Él. En Juan 4:34 dice, mi comida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió, ¿no? ¡Wow! Él vivía su vida según la voluntad de Cristo, según la voluntad de su Padre, perdón. Increíble, una vida de servidumbre a Dios primeramente y luego a las almas, ¿no? Es un punto
bastante importante, ¿no es cierto? Y que tenemos que colocarlo en medio de nuestras metas a alcanzar. Es sumamente importante. Como hijas de Dios tenemos que seguir sus pisadas para marcar bien ese camino, ¿no? Que decíamos al principio, para que otros puedan seguirnos, ¿sí? Y el cuarto punto, estamos llegando al fin, el cuarto punto habla de soportar lo que él soportaba, ¿sí? ¿Será difícil soportar? ¿Qué decís, sí? Digamos, no, Digamos. me río porque a veces hablo con algunas personas que, y tengo que lo único que hacen es quejarse, entonces es una queja constante, ¿viste? No, ya no soporto más. Y nos traes este ejemplo de Jesús, de todo lo que él vivió, lo que él hacía. Él vivía, gastó su vida para salvar a aquello que se había perdido, ¿no? Exacto. Para él tenía un significado. Tal cual. Sí. Hablábamos de que no solamente era soñar, imaginar o planificar, sino que había que tener compromiso. Creo que fue increíble el compromiso que tuvo Cristo aquí en la vida, hasta la última sangre dio para cumplir su propósito, para llegar a la meta, ¿no? Que él tenía. Él tenía esa meta, vino con esa meta, ¿sí? Así que es un maravilloso ejemplo, ¿no es cierto? Por eso es que decía, es una meta irreemplazable. Ninguna puede llevarte a un crecimiento mayor que esa, o a un, ¿no? Decía que cuando alcanzamos la meta, llegás a ese logro que te da felicidad, que te da gozo, ¿no? Nada te da más gozo de que ir haciendo, viviendo, pensando, creciendo como lo hacía Cristo, ¿sí? Y este punto último hablaba de soportar lo que él soportaba, ¿sí? Pablo decía en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, ¿sí? Pablo decía esto, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Nosotros sabemos que Dios los escogió, que Dios tiene el plan para cada uno, un testimonio para cada uno, un propósito para cada uno, y debemos soportar unos a otros, ¿sí? Tenemos que ayudarnos, ¿sí? En 2 de Timoteo 2:3 dice, tú pues soporta los sufrimientos como buen soldado de Cristo, ¿sí? Tenemos que soportar. Soportar es cargar un peso mayor, ¿sí? De aquel que podemos soportar, ¿sí? Tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque decimos hasta acá, ¿no? Hasta acá. Pero en Dios nos fortalecemos y seguimos soportando. Uy, las veces que he dicho, ay, no, hasta acá, no soporto más, no aguanto más, ¿no? Y en Dios me fortalecía y volvía a soportar. Yo miro hacia atrás y digo, wow, ¿cómo soporté todo aquello? Y fue simplemente porque Dios, sí, me fortaleció y porque también tomé yo la decisión y el compromiso de soportar, de seguir adelante, de aguantar. Y esta es la idea, ¿no? De seguir hacia adelante, de poder soportar para llegar a alcanzar las metas que tenemos en Él, los propósitos que tenemos en Él, ¿sí? Hebreos 12:3 dice, considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad, ¿sí? Y vemos, dice, considerar, dice, reflexionar con atención para formar una opinión sobre algo, ¿sí? Tenemos que detenernos y reflexionar lo que sufrió Cristo, lo que Él soportó, dice, ¿sí? Y habla de hostilidad, y hostilidad es una agresión armada de un pueblo o un grupo de personas con el fin de humillar a alguien. Y vemos que todos los romanos y aún parte del pueblo hebreo, del pueblo de Cristo, estaba ahí, sí, crucifíquenlo. Había parte del pueblo de Dios que hacía lo mismo. Ahora estaban queriendo humillarlo, no solamente lastimarlo, sino que lo querían humillar. Con todo lo que hacían era para humillarlo. Y él soportó todo esto por amor a Dios y por amor a nosotros, ¿no? Una de las cosas que él soportó en Mateo 27, del 26 en adelante, vamos a ver todas las cosas que él soportó, ¿sí? Y entre esas está, dice, él fue azotado,
los desnudaron, lo golpearon, le pusieron la corona de espina, lo escarnecieron, le escupieron, lo crucificaron. ¿Sí? Lo crucificaron. Escarnecer, dice, es burlarse de tal manera cruel para humillar. ¿Sí? Lo humillaron de tal manera cruel, ¿sí? De tal manera cruel. Uno no puede haber mayor crueldad, ¿sí? Que escarnecer a una persona, ¿sí? Y todo eso lo soportó él por amor a nosotros. Todo eso lo soportó para llegar a la meta que tenía, ¿sí? Es necesario que podamos aprender a soportar, ¿sí? A soportarnos unos a otros. Él soportó, en Juan 19:30, dice que él soportó todo, hasta el fin, ¿sí? Hasta poder decir que consumado es, ¿sí? Hasta que él dijo, hasta acá, lo he hecho, lo logré, ¿sí? Entonces, la idea justamente es que podamos entender, ¿no es cierto? Primeramente, qué son las metas y la importancia que es tener metas en nuestras vidas. Pero también una de las mayores metas que tenemos que tener es esta, seguir sus pisadas, ¿sí? ¿Algún último mensaje que quieras decir, Ivy, antes de ir a la oración? En cuanto a todo lo que hablamos. Decirle que cuando te estableces metas, estás transformando aquello que es invisible en algo visible. Oh, sí. Qué bueno. Y si Qué te bueno. trazaste metas y por algún motivo desististe, y bueno, todos los días hay una nueva oportunidad, es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Así es. Y que si a esa nueva oportunidad que tenés le pones perseverancia, vas a poder cambiar un fracaso en un logro. Wow, me encantó. Repetilo de vuelta, Ivy, a esa frase, impresionante. Que todo, ¿querés que te lo digo todo? No, porque la última parte, la frase cosas que lo último, que si le pones perseverancia a lo que te determinaste a hacer, le pones perseverancia, vas a poder cambiar un fracaso en un logro. Wow, impresionante. Aquello que pudo llegar a ser un fracaso en un momento, pues se puede volverse un logro, ¿no? Impresionante. Puede que hayas trabajado, ¿sí? En tu meta y hayas fallado porque tal vez no hayas planificado bien cómo llegar, ¿sí? O porque tal vez perdiste fuerzas y tu meta, ¿sí? Sentiste que fracasaste. Pero qué bueno poder saber que desde ahí puedes hacer esa meta nuevamente, volver a comprometerte y volver a hacerlo un logro, ¿no es cierto? Maravilloso lo que dijiste, Ivy, me encantó. Vamos a tomarnos entonces, mientras que está la adoración, corre ahí, vamos a tomar un tiempo de oración, vamos a unirnos junto a las mujeres que están del otro lado y las que van a ver en algún momento el programa. Vamos a unirnos a ellas, a orar por estas metas, ¿no? Por las metas que tienen, ¿sí? Sol decía, lloro, decía, impresionante, qué lindo, Dios está tocando, ministrando las vidas, y eso es el fin del programa, ¿no? Es el poder encontrarnos, el poder ser confrontadas por Dios, ¿no es cierto? Y hoy fue un lindo tema, recordarnos que las metas no son para tenerlas en un cajón guardadas, sino para ir a buscarlas, ir en búsqueda de ellas, ¿no? Trabajarlas. Vamos, no seas una persona perezosa que no quiere trabajar, que simplemente está soñando, ¿sí? Vamos, el perezoso que sueña dice no alcanza nada. Vamos, este es el tiempo para alcanzar las metas. Este es el tiempo para empezar a trabajar sobre esta meta importante, increíble de seguir sus pisadas. Oramos, ¿sí? Te damos gracias, Padre amado. Gracias por este momento especial, Señor, especial para nosotras. Preparas este momento especial para nosotras. Gracias. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra y es maravilloso lo que haces en cada programa. Señor, tú vas, Señor, nos sondeas, vas a lo profundo de nuestro ser, Señor.
nos muestra, Señor, como mostrándonos en el espejo, Señor, aquello que nos falta, aquello que hay que corregir, aquello que tenemos que trabajar, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por confrontarnos. Gracias por reenfocarnos, Padre. Este es el pedido de hoy, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a reenfocarnos hoy. Señor, oro por cada mujer que está del otro lado. Reenfócala hoy, Señor. Reenfócala hoy, Señor. Si perdió el enfoque, Padre, de aquellas metas, de aquellos propósitos a alcanzar, este sea el día donde se enfoquen nuevamente. Señor, donde hagan de sus vidas esa meta de seguir tus pisadas. Señor, si seguimos tus pisadas, si crecemos como crecías tú, si pensamos como tú pensabas, si vivimos como tú vivías, y si soportamos como tú soportas, Señor, como tú soportaste, Padre, podremos alcanzar cualquier otra, Señor, meta que tengamos que alcanzar, Señor. Oh, santo eres tú, Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir pisando tus pisadas y dejar marcado, Señor, el camino para otros. Que seamos nosotros hoy, Señor, el que marque esas pisadas, el que marque ese camino para que se vea, Señor. Señor, llévanos a mirar, Señor, a contemplar nuestras metas, pero también llévanos a vivirlas, Señor, a alcanzarlas, a gozarnos, Padre, por ellas. Te damos gracias, Padre. Gracias por este momento precioso, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por direccionarnos, Señor amado, en esta tarde. Señor, gracias por hablarnos, Señor, en la importancia de tener metas, de establecernos metas, Señor. Vamos a saber, Señor, a dónde vamos a ir, a dónde tenemos que llegar, Señor. Gracias. Señor, no hay meta, Señor, imposible de alcanzar, Señor. Hay personas, Señor amado, que a mitad de camino se cansaron. Y es por lo que oramos hoy, Señor. Oramos por esas mujeres, Señor, que se han trazado metas, Señor, que no son inalcanzables, Señor, pero se han cansado en este tiempo. Oramos por esas mujeres. Oramos para que esta sea la tarde donde vos las fortalezcas, donde renueves su fuerza, donde las hagas nuevas en esta tarde. Señor, que este sea el tiempo en que se levanten. Señor, quizás han llegado a mitad del camino, Señor, y han quedado sin fuerza, se han cansado, Señor. No hay meta inalcanzable, solamente hay gente cansada a mitad del camino, Señor, y oramos por esas personas, oramos por esas mujeres, para que se levanten. Señor, quizás han quedado cansadas a mitad del camino, a un costado, se han dado por vencido, así como dijo la pastora, Señor, la han guardado en el baúl de los imposibles. Señor, pero si nuestra meta está trazada en ti, si tú eres el objetivo, Señor amado, en nuestra meta, Señor, no es inalcanzable, Señor. Y oramos en esta tarde, Señor, oramos por cada una de ellas, para que las levantes, para que las renueves, para que abras sus ojos en esta tarde, para que fortalezcas sus rodillas endebles, Señor, para que los levantes sus brazos en señal de victoria, Señor, sabiendo que si han trazado la meta en ti, ya, Señor, lo han alcanzado, lo han logrado. Oramos, Señor amado, para que puedan tener perseverancia, como decíamos, Señor amado, que la perseverancia puede cambiar un fracaso en un logro. Que ya no vean, Señor amado, el fracaso, el haberse cansado y el haber quedado a mitad del camino, sino que puedan ver eso como una oportunidad, Señor, para alcanzar esa meta, ese objetivo, para verlo como un logro, algo que van a conquistar, Señor. Oramos en tu nombre, Señor. Bendito Rey. Gracias, ayúdanos a crecer como vos crecías, a pensar como vos pensabas, a vivir como vos vivías y a soportar como vos vivías. Ayúdanos. Señor, tu palabra hablaba de que tú crecías, no habla de que tú creciste en algún momento, sino que tú crecías, algo continuo, algo que avanzaba, algo que mostraba cada vez más algo diferente. Señor, ayúdanos a ser de ese modo, a poder crecer como tú crecías, para que de esa manera
los que están a nuestro alrededor, Señor, puedan ver esa transformación, puedan ver ese cambio, te puedan ver a ti. Señor, que así como nosotros seguimos tus pisadas, ellos puedan seguir, Señor, nuestras pisadas por consecuencia, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en esta tarde. Gracias, Señor amado. A ti sea la gloria, Señor amado. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Hermoso momento en el Señor. La verdad que es increíble todo lo que hablamos y lo que Dios está haciendo, ¿no es cierto? En cada corazón estamos creciendo eso. Creo que de la misma manera en que está ministrando nuestras vidas, lo hace con cada una de las que están del otro lado. Sabri Miranda, ¿cuántas Sabrinas que hay en el programa? ¿Cuántas Sabrinas? Están llenas de Sabrinas. Sabri Miranda dice, gracias, 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 Señor. Me fueron de bendición. Muchas gracias a vos. Gracias por estar ahí. ¿Sí? Virginia dice, transfórmanos, Señor, para llegar a la meta. Muy bien, qué bueno, qué buenos comentarios. Sol dice, con perseverancia se transforma un fracaso en logro, en lo que dijiste. Es sumamente importante. El perseverar es sumamente importante. Sabes que mientras orábamos me venía el camino que hacía Jesús con la cruz, cayó 2 veces y se volvió a levantar para llegar a la meta. Perseverancia. Cayó 2 veces, ¿sí? Y podía haberse quedado ahí, sí, ¿por qué no? Pero se volvió a levantar, ¿sí? Para llegar a la meta, ¿sí? Ivy, te doy gracias porque estás cada miércoles, sacás de tu tiempo para bendecir a las vidas, estás haciendo, ¿sí? Lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía. Así que vamos, adelante, adelante. Gracias por estar. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todas. Besitos. Muy bien, estamos terminando ya. Tuvimos un tiempo hermoso, ¿sí? Compartiendo con ustedes que están del otro lado. Gracias por participar. No solamente se conectan, sino que dan sus opiniones, hablan. Y es maravilloso poder leer todo lo que escriben y saber que están ahí del otro lado. Gracias. Las espero el próximo miércoles a la misma hora, unidas en oración. Besitos.